Otorgar mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales. Con 67 votos a favor y 6 en contra, la Asamblea de El Salvador aprobó realizar juicios masivos a detenidos en el estado de emergencia que entró en vigor en el 2022 buscando combatir el crimen organizado. Las nuevas disposiciones van a permitir a la Fiscalía utilizar los mismos elementos de prueba para las personas que tengan algún tipo de relación, ya sea por sus vínculos personales, porque coincida con el área en que cometieron los delitos o por la identidad de las víctimas en un plazo de 24 meses. En los 16 meses de estado de emergencia decretado por el gobierno de Nayib Bukele han sido detenidos más de 71.900 presuntos pandilleros y liberados 6.000 según datos oficiales, mientras grupos civiles han denunciado 174 muertes y 6.400 abusos en el marco de la medida. Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, estimó que con las nuevas disposiciones podrían ser enjuiciados hasta 900 imputados en un solo proceso. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Se está respetando el debido proceso? Esa es la gran pregunta. Cabe mencionar que entre los detenidos hay integrantes de, los Maras Salvatrucha, los barrios 18 de Sureños y barrio 18 Revolucionarios, las principales pandillas del país, pero también hay otros casos que se han evidenciado donde habría violación de los derechos humanos. En estos momentos me voy a poner en contacto con Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes desde El Salvador. Buenas tardes, un saludo a ustedes y gracias por la invitación. Primera lectura acerca de esta disposición. ¿Cómo es posible, y me parece que es una pregunta lógica que todos nuestros televidentes están haciendo, meter en un juicio a 900 presos? Es decir, no se va a individualizar esto, de qué se trata y también cómo los abogados van a tener la posibilidad de defender a sus denunciados y cómo va a ser que realmente se pueda tener también una sentencia en común, en grupo. Sí, efectivamente es solo conocer, digamos, este hecho de estos juicios colectivos que pueden llevar ese número genera bastantes dudas. Para nosotros es una formalización de una práctica que ha tenido la Fiscalía desde el inicio del régimen y del sistema judicial salvadoreño, que ya el año pasado, por ejemplo, al principio del régimen, ya estaba procesando en audiencias donde había alrededor de 300 personas, donde obviamente era difícil individualizar los casos. Nosotros consideramos que estas reformas más bien son el indicador de que la Fiscalía no ha tenido la capacidad de procesar adecuadamente ni individualizar los casos de tal manera que cumplan con los estándares básicos del debido proceso. Entonces, estas disposiciones que acaban de aprobar básicamente atentan contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y contra las normas de debido proceso. Es decir, que no consideramos que agravan incluso la situación de muchas personas que están detenidas y donde no hay mayor evidencia de que hayan tenido algún vínculo con alguna de las pandillas. Correcto. Abraham, ¿usted nos podría proporcionar algunas cifras finales actualizadas? Nosotros hemos leído algunas, pero me parece importante recalcar el trabajo que Cristosal también está haciendo porque reciben denuncias y reciben también situaciones muy graves de personas que no tendrían nada que ver con estas pandillas. Por favor. Sí, por ejemplo, nosotros hemos recibido a este mes más de 2.400 denuncias de violaciones a derechos humanos ocurridas en el régimen. El 98% de esos casos se trata de personas que fueron detenidas sin orden judicial y sin una investigación previa. En su mayoría hemos indagado y son personas que no tenían antecedentes penales, vinculación con pandilla, tenían trabajo, familia, y lamentablemente dentro de esos casos han ocurrido aspectos de tortura y lo más grave es que tenemos registrados más de 74 muertes acaecidas por personas que estaban en custodia del Estado.
o bien por tortura, o bien porque tenían alguna enfermedad y no fueron atendidas apropiadamente. Dentro de esos casos hemos incluso conocido casos de colectivos, de comunidades, donde eran comunidades, por ejemplo, donde no, en territorios donde había pandillas, y ha habido en esas comunidades, por ejemplo, más de 100 o 200 personas detenidas. Hay incluso una zona en una isla del país donde la mayoría son pescadores y casi todos los jóvenes que se dedicaban a la pesca fueron capturados en el marco del régimen. Es decir, hay una gran arbitrariedad en este régimen de excepción y ha generado miles de violaciones de derechos humanos y el problema sin garantías para lograr tener la oportunidad de comprobar de que no hay ninguna vinculación con la criminalidad. Ahora, quiero preguntarle acerca de este plan de control territorial, porque dentro de este plan también hay una fase de prevención y reinserción a la sociedad. Pero ¿se está ejecutando, se está implementando eso? Porque es darle también una oportunidad, o tal vez a las personas que no forman parte de estas pandillas o que tuvieron otros delitos comunes, pues también ir por esa vía. ¿Se ha implementado eso? ¿Se está implementando o simplemente es letra muerta? Fíjese que hasta donde nosotros hemos logrado ver me parece que es una cuestión más publicitaria porque incluso nadie ha podido tener acceso al texto del plan de control territorial. No hay información que haya sido de acceso público. El gobierno lo que ha comentado algunas fases. Sin embargo, nosotros hemos analizado, por ejemplo, los informes de las principales organizaciones ejecutoras de políticas y lo que tiene en información pública es un texto de una política de seguridad, pero luego a revisar la implementación en términos de que han ejecutado ninguna de las carteras, dígase Ministerio de Justicia, Policía, hace referencia a los componentes del plan de control territorial. Y presupuestariamente hay un presupuesto bajo, por ejemplo, en prevención y en reinserción y atención a víctimas, pero el otro problema es que incluso el presupuesto bajo que hay, hemos constatado que hay una baja ejecución. Es decir, no vemos que se estén ejecutando programas ni planes de prevención, reinserción, entonces no parece realmente que se está funcionando esta política, y más lo que creemos y hemos constatado de que lo que funciona como política es este régimen de excepción. Correcto. Ahora, ¿usted qué le diría a la comunidad internacional? Porque sin lugar a dudas la popularidad de Nayib Bukele no solamente es el interior de El Salvador, también es en diversos países del mundo, que incluso algunos repiten la frase necesitamos un Nayib Bukele. Pero evidentemente no se conoce también estos casos y estas situaciones de vulneración de los derechos humanos, que es importante también mostrar. ¿Qué le diría a todas esas personas que dicen, bueno, hay un estado de excepción? Claro, pero hay una criminalidad que nos azota, nos abruma. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos a una autoridad que tenga esa mano firme, pero por otro lado es la otra mirada de esta moneda, donde lamentablemente hay personas inocentes que van a ser enjuiciadas incluso en un juicio, podríamos denominarlo, de 900 personas. Sí, yo invitaría a la comunidad internacional, a diferentes países, realmente a conocer con mayor profundidad lo que ocurre en el país y quizás no se dejarse llevar por estas invitaciones a reproducir este tipo de políticas, porque el caso de El Salvador es un ejemplo de un uso de poderes de emergencia excesivo y que ha generado costos graves. Y no digo costos graves solo en el número de violaciones de derechos humanos, sino que también en el desmontaje de la institucionalidad democrática y el sistema judicial, porque hoy en día se han implementado tantas reformas a los sistemas penales que prácticamente cualquier persona, aun cuando llegaran a quitar el régimen de excepción, estaría sometido prácticamente a un proceso judicial bastante arbitrarios y sin mayores garantías y sin un órgano judicial que sea independiente. Entonces, digamos, son los costos que ha generado este tipo de políticas que se ven vendiendo, ¿verdad?, por el resultado. Pero también es un bien llamativo. Hay que decir que detrás de eso también hay que recordar que está la tregua que ha habido entre este gobierno y las pandillas y el costo que va a generar esta tregua o que puede generar en el futuro no está claro. Es decir, que este ambiente de bajos homicidios también
hay que verlo con alguna reserva. Nos alegra que han disminuido los homicidios, pero el costo que va a pagar, digamos, la sociedad salvadoreña, creemos que es mayor. Entonces, invitar a la comunidad internacional a solidarizarse, sobre todo con las víctimas, y a invitar a El Salvador a que no siga con este tipo de políticas. ¿Cuántas prórrogas de estado de excepción tiene hasta estos momentos El Salvador? Eso por un lado, para que también la comunidad internacional lo tenga en cuenta. Y hasta qué punto también El Salvador va a vivir bajo estado de excepción, porque supuestamente ya hay una fase de contención y de lucha contra el crimen organizado, hay una megacárcel, pero ¿qué viene del otro lado? ¿Qué viene después? ¿Qué viene en el futuro para todos los salvadoreños? Sí, tenemos 15 prórrogas de régimen de excepción, a pesar que la Constitución salvadoreña permite una sola prórroga, y que las causas que originaron el régimen ya no existen porque el incremento de homicidios bajó en los meses posteriores. Entonces estamos hablando de un régimen ya permanente. Ya no podemos considerar que es un régimen temporal, ya salió de los estándares de régimen de excepción establecidos a nivel internacional. Entonces me parece que es una herramienta que ha tenido el gobierno, que le ha funcionado en forma publicitaria. Habrá que ver que lo va a mantener, me imagino, como una medida de política propagandística, por lo menos hasta las elecciones del 2024. Pero lamentablemente, a la par de este régimen de excepción, se han hecho cambios. Por ejemplo, esto de los juicios colectivos, que es transitorio, pero puede durar 2 años. O sea, imagínate que probablemente el otro año digan ya no seguimos con el régimen, pero estas reformas legales siguen. Y los procesados van a seguir, los más de 70,000 procesados. Entonces ya el régimen ha logrado incluso modificar las leyes salvadoreñas, y el riesgo que estamos viendo de que el régimen de excepción en los últimos meses se está convirtiendo con un método de represión, digamos, como un instrumento de represión contra opositores políticos, contra defensores de derechos humanos. A ver, yo quiero ir a ese punto, Abraham, por favor, porque me parece que es importante, porque pasamos ya del plan de control territorial a lo que significa también a la esfera política, lo que podría determinarse como una herramienta, ¿no?, de represión contra la oposición. ¿De qué forma podríamos abordar esto? ¿Qué casos, qué ejemplos existen hasta estos momentos? Hasta estos momentos tenemos, bueno, antes del régimen de excepción, hay que decir que el régimen Bukele, ya bajo procedimientos irregulares, había hecho toda una persecución penal contra los principales partidos políticos. En algunos casos con alguna evidencia y en otros casos con dudas sobre irregularidades. Es decir, que casi toda la mayoría de líderes políticos de la oposición o están procesados o están en el exilio. Quizás el caso más emblemático es del exalcalde Mason, de la capital, que era del partido Arena, que fue procesado por un incumplimiento de cuotas de los trabajadores para el sistema de pensiones, y fue procesado por eso, pero ha pasado en la cárcel más de 2 años, con denuncias de él de torturas, con incluso órdenes judiciales para que lo liberen, que el sistema penal no lo liberaba. Y luego tenemos casos bien evidentes de un uso arbitrario. Por ejemplo, hay sindicalistas de alcaldías que han protestado, por ejemplo, porque no les han pagado el sueldo, y en esas protestas han sido capturados. O vendedores informales que tenían sus puestos en el centro de San Salvador, eran alrededor de 2,000, que fueron desalojados de los lugares, pero el instrumento que han utilizado es amenazarlos que si no se retiraban lo iban a hacer con medidas de excepción. El último caso, quizás más emblemático, también tiene que ver con periodistas. Varios medios independientes han sido sujetos de persecución. Hay un periodista, por ejemplo, afiliado a la red de sociedades de periodistas, que fue procesado
y ya había sido liberado con algunas medidas y está volviendo a ser procesado por su labor y recapturado. Así es. También tenemos líderes comunitarios que están procesados, sobre todo en aquellos territorios donde hay intereses extractivistas o intereses de desalojo. Hemos detectado que los criminalizan con el régimen para lograr desalojarlos de las comunidades. Son algunos de los ejemplos que sirven a la comunidad, también en el auditorio, para poder entender lo que viene pasando en El Salvador, porque no solamente estamos hablando de delincuencia, estamos hablando también de personas que pertenecen pues a la oposición, líderes sindicales, etcétera. Pero al parecer, Abraham, tenemos Nayib Bukele o tendremos Nayib Bukele para rato, porque incluso ya se está dando la luz verde, el allanamiento, el camino, el terreno para otra próxima candidatura. ¿Cuál es la proyección? Y con esto termina la entrevista, la proyección que tiene Cristosal. Primero, ante estas denuncias se seguirán incrementando, y segundo, con las nuevas disposiciones de poner incluso a todas estas personas denunciadas, acusadas, en un mismo juicio, hasta 900 personas. Sí, lamentablemente el panorama de El Salvador es bastante negativo porque estas reformas prácticamente allanan el camino para que la Fiscalía pueda condenarlas sin mayores garantías. Y ahí no solo son pandilleros acusados, sino que pueden ser miles de personas que no tienen ningún vínculo. Pero por otro lado, vemos con preocupación de que el esquema de la gestión de Bukele se permanezca, y ya el hecho de reelegirse sería como un rompimiento constitucional, porque ustedes saben que en la Constitución salvadoreña hay una prohibición bien clara de la reelección presidencial. Pero también, claro, el presidente está teniendo un sustento ahí, claro, un argumento, ¿no? También una resolución del TC, del Tribunal Constitucional, de lo Constitucional de El Salvador, para poder postularse nuevamente. Es decir, tiene a las instituciones de lado. O sea, eso también podríamos dejarlo claro. Sí, de hecho hay que recordar que esta posibilidad de que le den la reelección vino de que el 1 de junio su Asamblea Legislativa fue la que destituyó a los magistrados legítimos. Y ese es un antecedente clarísimo, Abraham. Sí. Y yo creo que son las artimañas que muchas veces se usan para permanecer en el poder, ¿verdad? Sí. Pero esa es la preocupación de instituciones de derechos humanos, de que se sigan deteriorando las libertades democráticas. Muchas gracias, Abraham. En ese sentido. Te agradezco mucho por tu participación aquí en DNews. Ha quedado clarísimo, con ejemplos ilustrativos de lo que viene pasando. Es Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una ONG que está, una de las más importantes, que recoge pues las denuncias de lo que viene pasando en El Salvador. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias.